Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial TG. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo conectarnos a bases de datos y cómo crear un simple sistema CRUD que nos permita crear, actualizar, leer y eliminar registros. Bien, en este capítulo nos vamos a centrar en crear registros. Bien, lo primero que vamos a empezar es creando la base de datos. Así que nos vamos a ir a phpMyAdmin y vamos a crear una nueva base de datos. A esta base de datos la podéis llamar como queráis, siempre que después la incluyáis correctamente en la configuración. Bien, yo le voy a llamar, por ejemplo, G. Bien, creamos la base de datos. Bien, una vez que se ha creado, pues nos dirigimos a ella. Bien, como ejemplo vamos a incluir una tabla llamada alumnos. Que bueno, esta tabla básicamente lo que tiene son las siguientes columnas: id alumno, nombre, apellido, clase y nota final. Que bueno, lo que nos va a permitir es registrar alumnos. El código de este capítulo lo vais a poder encontrar en la descripción del vídeo, para que así no tengáis que estar escribiéndolo todo manualmente. Bien, lo copiamos y nos dirigimos a realizar una consulta SQL en la base de datos G. Pegamos el código SQL y creamos la tabla. Bien, ya tenemos la tabla alumnos creada en la base de datos G. Ahora vamos a configurar la conexión. Vamos a ir al IDE. Bien. Y nos vamos a dirigir a la carpeta config de la aplicación G. Bien, ¿dónde está en la configuración para conectar a la base de datos? Bien, aquí podéis ver un archivo que viene como ejemplo en esta aplicación esqueleto llamado db.php. Vamos a abrirlo. Y bien, y aquí tenemos la configuración. En este caso, para una base de datos MySQL, incluimos el host, el nombre de la base de datos que yo creé, la creé llamada G, y bueno, el username y el password, es decir, las credenciales. Bien, creando archivos PHP siguiendo esta estructura, podemos crear tantas bases de datos como necesitemos. Bien, ¿esto dónde se incluye? Bien, pues lo vamos a buscar en la carpeta config, la carpeta web.php. La vamos a abrir y vamos a verlo. Bien, aquí podemos ver esta variable llamada config. Vamos a dirigirnos hacia abajo y aquí podéis ver esta clave llamada db. Bien, que está requiriendo el archivo db.php donde tenemos la configuración a la base de datos MySQL. Por ejemplo, si tuviéramos otra base de datos, por ejemplo la llamáramos db2.php, pues podríamos crear otra clave. Vamos a web.php y creamos otra clave. Por ejemplo, db2. Y simplemente incluimos, requerimos el archivo, donde tenemos la configuración para acceder a la base de datos. Por ejemplo, simplemente el archivo se llamará db2.php. Bien, pues lo llamaremos así. Y ya tendríamos dos accesos diferentes, cada uno para una base de datos. Bueno, y a estas claves accederemos posteriormente como si se tratasen de una propiedad. Bien, bueno, voy a quitar estas aquí. Bien. Ok, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es crear una acción vista para incluir un formulario que nos permita crear registros. Bien, vamos a ir a Site Controller. Y por ejemplo, al principio de la clase vamos a crear la acción, una acción llamada create. Y cargamos la vista. Esta vista que la vamos a crear ahora se va a llamar create. Bien, guardamos y nos dirigimos a la carpeta views y a la carpeta site y vamos a crear la nueva vista. Nuevo archivo PHP.
y la vamos a llamar create. Bien, aquí está el código, que bueno, ya lo dije anteriormente, que lo podréis descargar, podréis ver en un link que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Bien, simplemente pues volvemos a utilizar, como vimos en los capítulos anteriores, la clase ActiveFor para crear formularios activos con un modelo. Bien, en este caso lo vamos a validar tanto del lado del cliente como del servidor. Vamos a utilizar el método post. Bien, incluimos los campos, que van a ser cuatro campos de texto, para el nombre, apellidos, clase y nota final. Y bueno, y este es el código que contiene este archivo, esta vista. Y ahora vamos a crear un modelo para validar este formulario. Vamos a ir a la carpeta Models y vamos a crear un nuevo archivo PHP, al cual vamos a llamar for alumnos. Ok, bueno, aquí ya también tenemos el código para este modelo, que nos va a permitir validar el formulario que se encuentra en la vista create. Bien, creamos las propiedades y bueno, y tenemos aquí los roles para cada atributo. Que bueno, ya esto, cómo validar formularios, lo vimos en un capítulo anterior. Ok. Bueno, pues guardamos este modelo. Bien, ahora vamos a crear el modelo para conectarnos a la base de datos y a la tabla alumnos. Bien, en esta misma carpeta model vamos a crear este nuevo modelo. Nuevo archivo PHP y bueno, este modelo lo vamos a llamar alumnos. Bien, aquí tenemos esta clase alumnos heredada de la clase ActiveRecord. Bien, más información sobre esta clase la podréis encontrar en la documentación de GFramework 2. Bien, aquí la podemos ver y bueno, aquí podréis encontrar información sobre las distintas propiedades y métodos que ofrece. En este caso nosotros vamos a trabajar con un método llamado insert, que nos permite insertar registros en la tabla indicada. Bien, vamos a continuar escribiendo código y bueno, en este caso vamos a incluir el siguiente método estático para incluir la base de datos. Este método se llama getDB. Bien, como os comenté, en el archivo de configuración web.php estaba la clave db. Bien, os dije que podríamos acceder a ella como si de una propiedad se tratase. Aquí lo podéis ver. Estamos accediendo a la configuración de db.php. De este modo podéis ir conectando los modelos a la base de datos que queráis. Bien, vamos a incluir la tabla. Con este método llamado TableName. Y simplemente incluimos el nombre de la tabla, que es alumnos, en este caso. Muy bien, pues ya aquí tenemos este modelo. Nos va a permitir utilizar las herramientas de ActiveRecord. Guardamos. Bien, ahora nos vamos a ir al controlador y vamos a incluir las dos clases, tanto for alumnos como alumnos.
Bien, ya tenemos aquí los modelos incluidos. Ahora nos vamos a ir a trabajar a la acción. A la acción Create. Bien, vamos a crear la instancia para validar el formulario, que se encuentra en la clase forAlumnos. Bien, vamos a crear la siguiente variable con un valor inicial igual a null para mostrar un mensaje cuando el registro es guardado correctamente. O os mostrará también un mensaje cuando no es guardado, porque ha ocurrido un error. Bien. Bien, si el formulario es enviado a través del método POST. Bien. Bueno, primero lo que vamos a hacer es validar. De lo contrario, pues mostraremos el error. Bien, si el formulario es validado correctamente, pues entonces vamos a insertar el alumno. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero vamos a crear una instancia para conectar al modelo, a la tabla. Bien. Por ejemplo, vamos a llamar a esta instancia table. Bien, vamos a asignarle a cada columna su valor. Bien, vamos a acceder primero a la columna nombre. Lo accederemos de la siguiente forma. Accedemos a la instancia table y a la propiedad nombre, que en este caso es el nombre de la columna. Nombre es igual al valor del atributo del formulario nombre. Y así para las columnas apellidos, la columna clase y la columna nota final. Bien, si insertamos los datos correctamente, es decir, bueno, si insertamos el registro correctamente, pues vamos a mostrar el siguiente mensaje. Por ejemplo, enhorabuena, datos, bueno, registro guardado correctamente. De lo contrario, si no se ha podido guardar el registro, vamos a mostrar el siguiente mensaje. Ha ocurrido un error al guardar, al insertar el registro. Bien, bueno, aquí lo lógico sería que vaciáramos los campos del formulario, que esto también ya lo sabemos hacer. Accedemos a model, al atributo y le asignamos el valor, por ejemplo, null. Y bueno, vaciamos uno a uno los campos. El campo apellido. Lo lógico es limpiar el formulario una vez que el proceso se ha llevado a cabo correctamente. Bien, lo siguiente sería la clase y el siguiente la nota final. Cada uno de los campos de texto que queden vacíos una vez se ha insertado los datos en la tabla correctamente.
Bien, y bueno, estos datos se los tenemos que pasar a la vista. Bien, vamos a pasarle. Que bueno, esto ya también lo sabemos hacer, lo hemos visto anteriormente. Pasamos el modelo. Y pasamos el mensaje. Ok, bien, y vamos a guardar. Vamos a guardar el controlador. Y a continuación lo que vamos a hacer es ver el ejemplo. Nos dirigimos al navegador. Vamos a ver si se pueden insertar registros. Bien, nos vamos a dirigir a la acción Create. Vamos a la URL, incluimos la nueva acción Create. Bien, me genera este error porque no he incluido bien la clase, los modelos puestos G en la ruta y no es G, es app. Así que lo cambio en un momentito. Vale, cambio G por app para poder incluir correctamente los modelos. Y aquí, de aquí provenía ese error. Guardo y bueno, y actualizo nuevamente. Bien, aquí podemos ver el formulario y vamos a probar si la validación es correcta. Bien, como estáis viendo ya salta la validación. En este caso solo se aceptan letras. Bueno, vamos a ir incluyendo los datos correctamente para insertar un alumno. La clase, por ejemplo, bueno, debe ser un número entero, por ejemplo, pertenece a la clase 1. Bien, y la nota final, por ejemplo, un 8. Ok. Bien, y vamos a intentar crear este registro. Bien, como podéis ver, nos muestra enhorabuena, registro guardado correctamente. Bien, vamos a ver en la base de datos a ver si se ha registrado este usuario, este alumno. Vamos a ir a la tabla alumnos. Bien, y bueno, aquí podemos ver cómo el registro se ha guardado correctamente. Bien, y habéis podido ver que no ha sido tan complicado. Simplemente vamos conectando nuestros modelos. Bien, como os dije, pues el código que ha intervenido en este capítulo pues lo vais a poder ver desde el link que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.